conocía, y se llegó a la conclusión en esa encuesta que la historia más conocida por el mundo americano es la parábola del hijo pródigo. No solo eso, sino que también en obras como Shakespeare, ¿no? Hay algunas películas que nos hablan, nos comentan del hijo pródigo. A veces cuando un hijo se va de la casa, en nuestra jerga nosotros utilizamos, él es la oveja negra o el hijo pródigo, ¿sí? Se utiliza mucho ese término. Ese término pródigo viene de la Biblia. Está en la Biblia, es la parábola más conocida de la Biblia. Muchos evangelistas, gente que va a predicar a los estadios, maestros de Biblia, siempre han comentado sobre la historia del hijo pródigo. Yo quiero presentarles una fotografía para que ustedes conozcan un poco sobre cómo ha influenciado esta parábola en algunas personas. Allí ustedes van a ver una fotografía de un padre y un hijo que está en su pecho, está enconado en el pecho. El hijo tiene una vestimenta harapienta, una vestimenta desaliñada, ¿no? Todo mal vestido, pero está enconado en el pecho de su padre. Esta fotografía o esta pintura se encuentra en el Museo de San Petersburgo, en Rusia. Sí, en la capital de Rusia se encuentra esta famosa fotografía. Ustedes la pueden encontrar también en el Google, en el Internet, y poder buscar esta fotografía. Esta fotografía nos muestra de un joven que ha venido de una larga travesía, lleno de sufrimientos, lleno de tragedias. Pero ahora, al encontrar a su papá, está enconado en el pecho porque ahí encuentra tranquilidad, ahí encuentra descanso. Aquí está la fotografía para que ustedes más o menos la vean. Es una fotografía famosa, si puede abrir toda la cuestión esa. Agrande aquí. Ah, no, aquí, ahí. ¿Se ve, verdad? ¿Sí se ve? Ok, ya, ahí está. Esta se encuentra en ese museo, allá en Rusia. No se ve bien, lamentablemente. Ok, apaguemos esta luz. No, yo quiero que vean algunas cosas interesantes de la fotografía. Vamos a apagar la luz. Muy bien. Ustedes ven aquí al muchacho, la ropa es harapienta. Está enconado en el pecho. Si ustedes se dan cuenta en sus zapatos, un zapato viejo, pero en el otro pie no tiene zapato, porque aparentemente viene de una larga travesía, una travesía llena de problemas, de tragedias y de lamentos. Pero ha llegado a donde su padre. Si ustedes ven la mano, ustedes van a ver la mano derecha. Esta mano de aquí es una mano de hombre, ¿sí? Una mano de hombre. La mano del otro lado es distinta, es una mano de mujer, mostrando, ¿no? La mano de hombre muestra la firmeza con la que el padre toca ¿a quién? A su hijo. Es una mano de firmeza, es una mano de seguridad. En cambio, la otra mano no está tocado firmemente, ¿sí? Sino que es una mano de cariño, es una mano de amor, es una mano de bondad, es una mano de misericordia, es una mano de gracia. Si ustedes ven el rostro del padre, no es un padre que está iracundo, enojado, sino que es un rostro de un padre benigno, un padre que está dispuesto a perdonar. Y hay una luz que irradia esta escena. Ahora, si ustedes ven, aquí no se ve lamentablemente el rostro, es un rostro de un feto, no es de un joven, pero el cuerpo es de un joven. Pero el rostro es de un feto. Eso me da a entender que es un niño lloroso, que él es como que estuviera expresando: nunca debí apartarme de mi padre, siempre debí estar en ese lugar. Es un niño que necesita apoyo,
Es un niño que necesita seguridad, es un niño que necesita estar envuelto en la misericordia de su padre. Esta figura o esta pintura la pintó Rembrandt. Rembrandt fue un famoso pintor holandés. Él tenía el arte de pintar. Cuando joven, él ganaba mucho dinero por las pinturas que él realizaba. Sin embargo, él despilfarraba el dinero en alcohol, en prostitutas. Vivió una vida disipada, una vida pródiga, una vida de pecado. Sus hijos murieron, su esposa lo abandonó. Cuando anciano, él estaba solitario y en extrema pobreza. Fue cuando anciano que Rembrandt pintó este cuadro. Al parecer, dicen muchos investigadores, que su único consuelo en esos momentos de tristeza y de soledad fue el amor de un padre. Su único consuelo de Rembrandt fue la misericordia de su Dios. Dios quiera que en esta mañana, así como Rembrandt, nuestro único consuelo sea el perdón, sea la gracia de un Padre. Amén. Ahora quiero decirles algún problema que existen, algunos problemas con esta parábola. Esta parábola ha sido explicada desde un contexto occidental, no desde un contexto hebreo, ¿sí? No se le ha sacado todo el jugo, ¿no? al limón, porque la hemos visto desde un contexto occidental. Si usted lee la parábola como occidental, usted va a entender algunas cosas, pero si lee un hebreo al lado nuestro, él va a entender cosas que usted no entiende. Sí, porque esta parábola fue contada no por un occidental, sino por un judío. Jesús, ¿qué cosa era? Jesús era judío. Entonces, si nosotros queremos sacarle el jugo a esta parábola, nosotros necesitamos entender un poco la costumbre judía, la costumbre oriental de esos tiempos. Cuando las personas por primera vez escucharon esta parábola de la boca de Jesús o de los labios de Jesús, la gente quedó contenta, y no solo eso, sino que entendió lo que Jesús quería explicarles. Entonces nosotros hemos perdido mucho, porque cuando nos cuentan la parábola, tú te comienzas a imaginar desde tu mente, ¿qué cosa? Occidental. Tú comienzas a cuadrar el asunto con tu mente del siglo XXI, pero esta parábola no fue contada en el siglo XXI, sino en el siglo I. Hace poco vi una historia de la parábola, ¿no? El hijo con un automóvil, ¿no? El hijo que se iba a fumar. En los tiempos bíblicos no había tabaco, no había cigarrillo. Entonces yo me imagino que estas personas ven la parábola desde su perspectiva el siglo XXI. Entonces ahí nosotros perdemos la belleza de la parábola. Si nosotros queremos comprender el significado correcto de esta parábola, necesitamos transportarnos hasta el siglo, ¿qué cosa? XXI. Y yo quiero, y es mi deseo de oración en esta mañana, explicarles esta parábola desde el siglo desde el siglo I. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo es que Jesús cuenta esta parábola? ¿Cuál fue el contexto? Antes de ir a estudiar la parábola en sí, necesitamos entender el contexto de la cual se desprende esta parábola. ¿En qué momento Jesús cuenta y por qué? ¿Por qué es que Jesús cuenta esta parábola? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? Vamos a Lucas, por favor, 15. Vamos a ver el contexto, de dónde parte, de dónde se desgrana esta parábola. Lucas 15. Fíjense lo que dice. Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola. Ese es el contexto. Sucede que aquí en los versos que he leído, en los 3 versos, encontramos 3 clases de personas, así, bien marcadas. La primera clase de personas son los publicanos y pecadores. Es una clase de personas. Estas personas eran personas
marginadas, eran personas que se les había puesto a un lado, porque para el concepto de la gente de ese tiempo, los fariseos, los publicanos y pecadores no merecen el cielo. Ellos no merecen estar cerca de Dios porque se han contaminado tanto con el pecado que están perdidos, que para ellos no es el cielo. Esta gente era ignorada, aunque podían tener dinero, sin embargo ellos no podían intervenir en los asuntos religiosos porque se les marginaba, se les sacaba a un lado por ser pecadores. Vemos otro grupo de personas también, se llamaban ¿qué cosa? Escribas y fariseos. Ese es el segundo grupo, hermanos queridos. Este segundo grupo era el grupo de élite, era la mente religiosa, eran aquellos que eran generalmente sacerdotes o escribas, era la comunidad de la gente santa, era la comunidad moral. Este grupo cuidaba la moral, este grupo estaba interesado, ¿no?, porque no se infiltren dentro de la iglesia gente con tendencias medias raras, ¿sí? Este grupo era un grupo un contingente de santidad, de perfección, de pureza, y no permitía que otra persona con malos antecedentes pase en el púlpito e intervenga en los asuntos religiosos. Ellos lo que hacían, ¿qué cosa era? Dice la Biblia, despreciarlos, menospreciar a los pecadores. Y tenemos otra persona. ¿Cuál era la otra persona? Jesús. Jesús no estaba ni con el grupo de los pecadores, ni con el grupo de los escribas y fariseos. No es que Jesús pecaba, a eso me estoy refiriendo, pero Jesús se mostraba diferente hacia los pecadores y hacia los publicanos. Mientras los escribas y fariseos rechazaban, repelían a los pecadores, Jesús, ¿qué hacía? Los recibía. Jesús recibía a los pecadores, comía con ellos. Ahora, en el griego, escúcheme bien, hay dos palabras para la palabra recibir, que son diferentes. Una es dochemai, que quiere decir, yo estoy dispuesto a escucharte, a recibirte, pero no estoy involucrado contigo, no me intereso por ti. Simplemente lo que yo voy a hacer es escucharte, no como hacerte un cumplido. Si te escucho, pero yo no estoy interesado en tus problemas. Yo te recibo, sí, pero no estoy amándote, apreciándote. Sí, esa es una palabra recibir en griego, dochemai. Pero cuando usted lee en el griego de Lucas 15, no utiliza la palabra dochemai, sino prodochemai. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy dispuesto a recibirte al punto que te amo y que estoy dispuesto de comer contigo. O sea, que cuando Jesús recibía a los pecadores, Lucas dice que es prodochemai. Es decir, que estoy al punto, estoy dispuesto a recibirte, a escucharte, pero más que eso, a amarte, a apreciarte, a decirte tú eres mi amigo, no hay ninguna barrera entre tú y yo te aprecio, al punto que estoy dispuesto de comerme un almuerzo contigo. Entonces, prodochemai era la palabra que a los escribas y fariseos no les gustaba, ¿sí? Porque Jesús no solo que estaba comiendo con ellos, sino que Jesús los estaba aceptando, Jesús los estaba apoyando, Jesús estaba con ellos. Entonces esto es lo que provocó escándalo en los escribas y fariseos, porque decían, ¿cómo es posible que si fuera profeta, ¿no?, este supiera quién y qué clase de persona es la que está con él? Jesús recibía a los pecadores para perdonarlos y para mostrarles ¿qué cosa? Su consuelo, su misericordia, mientras los escribas repelían y rechazaban a los pecadores. Es en este contexto, queridos hermanos, que Jesús cuenta 3 parábolas en una. Yo solamente me voy a basar a la parábola del hijo pródigo. Por cuestiones de tiempo, solo voy a hablar de la parábola más conocida por el mundo entero. Veamos ahora Lucas 15:11. Fíjese lo que dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos.
El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Aquí hay cosas que hay detrás de bambalina o detrás de la cortina que nosotros vamos a ir descubriendo. En primer lugar, el menor toma la iniciativa y le dice a su papá, ¿qué cosa? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Esta actitud del menor es una actitud maleducada, malcriada. Porque ¿cómo le va a pedir la herencia a su papá si su papá todavía es joven? Y además, él no debe pedir. Es el papá el que tiene que tomar la iniciativa de la repartición de la herencia. ¿Saben lo que hacían en el Medio Oriente? Aquí es normal. Hay padres consentidores, pero en Medio Oriente, cuando alguien pedía la herencia, ¿saben lo que significaba? Quitarle el nombre, el apellido. El padre tiene todo el derecho de quitarle, ¿qué cosa? El nombre, el apellido, de dejarlo sin herencia. Tiene todo el derecho. En Medio Oriente eso se podía practicar, porque es un insulto, una falta de respeto al padre. Pero a mí me llama la atención la actitud del padre. No le borró el nombre, no le dejó sin herencia, sino ¿qué hizo el padre? ¿Qué dice la Biblia? El padre le dio. Ahora quiero que piensen un poco, ¿qué cosa le dio? ¿Sabe? Ahí está la historia detrás de bambalinas, detrás de la cortina, que nosotros en nuestra mente oriental no podemos entender. ¿Sabe qué cosa le dio? No le dio dinero. No le dio dinero. En algunas versiones aparentemente parece que el padre le da dinero. Cuando ustedes leen las traducciones, parece que le da dinero. El padre no le dio dinero. ¿Sabes lo que le dio? En el griego utiliza la palabra herencia. ¿Sí? Y eso se utiliza como 8 veces solamente. ¿Sabes lo que le dio? Fincas, le dio terrenos, le dio propiedades, le dio animales, le dio inclusive los camellos. Usted sabe que son bastante carísimos. Lo que hizo el padre es darle bienes, porque eso es herencia. Eso le dio al padre, el hijo al padre, le dio herencia, le dio bienes, le dio propiedades. No solamente al hijo menor. Si usted ve bien la versión bíblica, en plural está, les repartió los bienes. Quiere decir que a ambos les dio, ¿qué cosa? Sus bienes. Ahora aquí está la historia trágica y dolorosa que quiero que tú entiendas, querido hermano. ¿Sabes qué hizo el hijo con esa herencia? Porque el texto bíblico dice que luego que reunió todo, inmediatamente se fue lejos a vivir a una provincia o a un país lejano. Otras versiones dice inmediatamente, apresuradamente. ¿Sabes lo que hizo con los bienes? Los puso al remate. ¿Entiendes? Porque él no quería herencia. ¿Él qué cosa quería? Dinero. Él quería efectivo. Entonces la Biblia a que no nos dice, pero uno se da cuenta. Sí, no hay que ser de la NASA para entender esta situación. Lo pone al remate. ¿Usted cree cómo estaba el corazón de ese padre? ¿Usted cree cuando el padre veía que su hijo vendía las cosas al remate, cómo estaba ese corazón de ese padre? Destrozado. Vendía la casa que tantos años le había costado al padre, tanto sacrificio, y ver que su hijo en su propia cara, sin vergüenzamente, ¿no? Comienza, ¿qué cosa? A poner el remate. Solo en el silencio de su corazón sufría. ¿Sabes cuál es el pecado del hijo pródigo? No es transgredir o quebrantar la ley. ¿Sabes cuál es el peor pecado?
Es el pecado de irse contra el amor. Contra el amor. Contra la misericordia ¿de quién? De su padre. Lo que hizo el hijo fue irse contra el amor ¿de quién? De su padre. Inmediatamente dice la Biblia, luego que reunió todo el dinero, se fue para no ver más el rostro de su padre. Porque en el concepto del hijo menor, su padre era tirano, era cruel, era demasiado perfeccionista. Con padres así, ¿para qué? Vivir. Pero si te estoy contando lo que te estoy hablando, no es así como el hijo menor creía. El padre era amoroso. Y en el silencio de su corazón, él lloraba. Otra cosa, escúcheme bien otra cosa interesante sobre este caso. Es que cuando un hijo se iba de esa manera en Medio Oriente, ¿sabe lo que le sucedía? El pueblo se enteraba. Si un hijo se iba como se fue el hijo menor, eso creaba un escándalo, una conmoción. El pueblo, la comunidad se enteraba, el barrio se enteraba, porque en Medio Oriente la vida de hogar era una vida que el resto se enteraba. Yo recuerdo, ahora ya no es así, ¿no? En mi casa, cuando alguien hablaba, al otro lado, el vecino se enteraba. ¿Sí? No sé si ustedes han vivido en casas así. Ahora ya no es así porque son de cemento, pero antes nuestras casas eran de madera, ¿sí? Y todo se sabía. Así que eso había corrido las voces. Qué desgraciado, decía la gente. Qué terrible hijo. Qué malo que es. ¿Cómo va a hacer eso a su padre? El pueblo comentaba. ¿Me entiende? El pueblo comentaba. El pueblo se lamentaba también porque lo que había sucedido a ese hijo. ¿Sabes qué pasaba? Si ese hijo volvía, el pueblo estaba listo a esperarlo. La Biblia nos cuenta hasta para matarlo. ¿Se acuerdan que una vez, el pueblo era así, una vez a un hombre llamado Eliseo, los muchachos que le decían? Calvo, calvo, calvo. Si ese hijo volvía a casa, el pueblo lo esperaba para avergonzarlo, para hacerle pasar roche, vergüenza, hasta para matarlo. Los niños se burlaban de él. O sea, regresar no era fácil para este hijo. Esto es la historia que está detrás de cortinas, que solo un oriental puede, ¿qué cosa? Entenderlo. Ahora le estoy detallando para que ustedes vean cómo era la vida. El hijo se fue lejos. Ahora, la Biblia no nos dice en qué despilfarró su dinero, ¿verdad? ¿O nos dice? La única versión que tenemos es del hermano mayor. El hermano mayor es el que dice que tu hijo ha consumido tus bienes con rameras. Eso es la versión del hermano mayor. Pero la Biblia no nos dice. La Biblia solo dice que el hijo menor despilfarró su dinero viviendo, ¿qué cosa? Perdidamente. No nos dice en detalle, lujo de detalles, qué es lo que hizo. Lo único que dice es que la vida que vivió fue una vida perdida, una vida de derroche. Sí, quizás en fiesta, ¿no? En algunas cosas ahí, al punto que se quedó en la total miseria. Otra cosa que quiero que entiendas. Al comienzo de la historia se menciona al hijo mayor. No, el hijo mayor viene después. Y miren, bíblicamente, el hijo mayor era el hijo primo y él estaba llamado como intercesor. El primogénito era el intercesor, era el mediador, era el pastor. Él debió en ese momento aconsejar, ¿qué cosa? A su hermano. Pero no sale en la historia, está escondido. Porque a él no le interesa a su hermano. A él le interesa quedarse, ¿qué cosa? Con todo. Miren cómo Jesús va hilvanando el tema. ¿Sí? Y hablando que los escribas y fariseos son ese hijo mayor, ¿sí? Que no les gusta salvar a los demás, sino que él quiere darse el lujo de tener todo. Por eso que él no sale a interceder, debió salir a interceder, debió hablar con él, debió aconsejarle, pero el hijo está nulo, sale al último, pero cuando quiere otra cosa que a él no le gusta. Fíjese, es algo interesante. Él despilfarró sus bienes, su dinero,
vivió una vida perdida. Usted sabe, un hijo, una mala imagen para el buen nombre del padre. ¿Sabes? Una vez que el hijo perdió todo, la Biblia nos cuenta que comenzó a buscar trabajo. ¿Sí? Y la Biblia dice que no conseguía. Y en eso que él encuentra a un hombre, dice, un ciudadano de la ciudad, y le dice que le dé trabajo. Te voy a explicar qué hay detrás de esto. Le dice, sí, si quieres, puede ser, ¿qué cosa? Pastor de chanchos. O sea, en realidad este ciudadano no quería darle trabajo. ¿Sí? Por eso que le dice, mira, vete, ¿qué cosa? A ver si quieres. Porque tanto le insistía, y esto no nos dice la historia, pero uno, entrándose en el contexto, uno puede ver que le suplicaba, le rogaba. Entonces, de tanto suplicar, bueno, para que no me vacíe, a ver si. Eso sucede también en las empresas. Cuando no quieren a un hombre, cuando quieren votarlo, no lo votan así, oye, vete. No, le dan el trabajo más humillante. Eres secretario o secretaria, ¿sabes qué? Límpiame el baño. ¿Sí? ¿Sabes qué? Cómprame gaseosas. ¿Sabes qué? Tráeme el almuerzo. ¿Sabes qué? Sírveme el café. ¿Sabes qué? Límpiame el zapato. Esas cuestiones humillantes te hacen para que tú digas, ¿está loco? Yo me voy. Y te vas. Así se manejan las empresas cuando quieren votar. Yo he escuchado también que la obra es así, ¿no? Cuando quieren votar a un pastor, no es que lo votan así nomás, sino lo mandan a la... lo mandan lejos, ¿no? Donde no hay internet, esas cosas, y de ahí el tipo, que yo soy inteligente, yo sé predicar, está loco, yo me voy. ¿Y qué cosa? Presenta su renuncia. De paso, no estoy de acuerdo con esa posición, pero creo que tú debes estar donde Dios te mande. Amén. Le dio el trabajo. ¿Sabes qué? En el trabajo sucede que los chanchos comían mejor que él, ¿sí? Porque él pedía de las algarrobas, pero dice el texto bíblico que nadie le daba. ¿Saben por qué el hijo la hacía tan larga? Porque era fácil. ¿Y ese dónde? ¿Donde su papá o no? Claro, pero ¿saben por qué la hacía tan larga? ¿Por qué no regresaba a casa? Porque él sabía lo que le esperaba. Si él regresaba, la comunidad del pueblo lo iba a ver y lo iba a comenzar a maltratar verbalmente. El pueblo iba a comenzar a insultarlo. El pueblo iba a comenzar a lastimarlo, quizás a matarlo. ¿Me entiende? Pero comenzó a pisar tan fondo, que dijo lo siguiente: voy a volver a la casa de mi padre, porque aquí padezco. En la casa de mi padre hay pan, en agua, y yo aquí perezco de hambre. ¿Y sabes qué? Se ensaya, él se prepara para ir a su padre. No es que va emocionado, arrebatado. No, él todavía tiene el coco, la cabeza, es inteligente, sabe lo que hace. Mira la inteligencia, escúchame bien a dónde va este hijo. Vuelvo a mi casa, voy a pasar vergüenza, lo que sea, pero aquí es peor. Le voy a decir, padre, ya no soy digno de ser llamado. Hazme como a uno de tus. Mire a dónde va la astucia. Él no está diciendo, hazme como esclavo, que eso es lo correcto. Pero él, ¿qué le dice? Hazme como un trabajador. En otras palabras, cierto, yo reconozco, he pecado contra ti, te he hecho quedar mal ante el mundo, ante el público, pero ¿sabes qué? Hazme un trabajador. A medida que yo trabaje, a medida que yo me esfuerce, voy a volver a conseguir tu finca, tu casa, tu camello, ¿me entiendes? Y luego, ahora tú me vas a decir, sí, tú eres mi hijo. ¿Salvación por medio de qué? De obras. Él no confiaba en la gracia, él estaba pensando en las obras. O sea, a medida que yo arregle mi vida, ¿y acaso es lo que no pensamos nosotros a veces? A medida que yo guarde mejor el sábado, a medida que yo llegue a diezmar mejor,
a medida que yo sea fiel a mi mujer más fiel, entonces arregle mi vida, ahora sí merezco ser llamado, ¿qué cosa? Tu hijo. Esa es la famosa doctrina de la salvación que él está proponiendo. De paso, el hijo volvió a su casa, pero no estaba arrepentido. Créeme, él no fue arrepentido. Hay teólogos que en sus comentarios dicen que ese es el primer paso del arrepentimiento. No, él no estaba arrepentido. Él lo que quería, ¿qué cosa era? Comer, trabajo, eso es lo que quería. Lo que le movió no fue el arrepentimiento. Lo que le movió es que estaba en extrema necesidad y que en la casa de su padre había pan en abundancia. Ahora, miren, vamos a la Biblia, vamos nuevamente a Lucas. ¿Qué sucede cuando él vuelve? Fíjese lo interesante de esta parábola. Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo... Cuando él regresa a su casa, quizás todo harapiento, con una ropa totalmente vieja, más flaco, quizás con algún arete, alguna marca, o quizás sin mano, no sé, pero él se fue tal como estaba, en su condición deplorable. Él no esperó cambiar para él, se fue tal como estaba, porque no tenía con qué vestirse, oliendo a chivos, oliendo a chancho. Sí, así se fue, oliendo a chancho, y se fue. Ahora miren, la imagen que como occidentales no podemos entender es que cuando su padre, dice el texto, lo vio ¿de dónde? De lejos. El anciano comenzó a correr, corrió. ¿Y por qué corrió? ¿Saben por qué corrió? Porque la comunidad lo estaba esperando. Él no quiso que su hijo pase humillación. Él no quiso que su hijo pase todo ese escándalo. Sino que el padre corrió. Y cuando él corrió, ¿qué hizo? Los ojos de la comunidad estaban, ¿qué cosa? Boquiabiertos. La boca boquiabiertos. ¿Por qué? Porque no lo podían creer. Ellos esperaban quizás con la piedra para lanzarle sobre el hijo. Pero la comunidad llegó tarde, porque primero llegó ¿quién? Querido Dios, Dios es amoroso, hermanos. Yo encuentro esto en la Biblia. Hay hermanos que me dicen, pastor, yo no predique del amor de Dios. Háblenos de otras cosas. Le digo así, Jesús habló del amor de Dios. El tema favorito en el libro que estoy escribiendo yo he puesto, y con cita de Elena White, que el tema de Jesús fue el tema del amor de Dios. Dios tanto te ama, tanto es su amor por ti, que Él siempre va a esperar por ti. No sé cuándo vendrás, pero cuando Él te vea asomarte, el Padre vendrá. Cuando el Padre agarró a su hijo, toda la comunidad veía, pero la comunidad ya no podía decir nada, porque estaba en las manos ¿de quién? De su padre. Y cuando estaba en las manos de su padre, la comunidad no podía decir nada, solo miraba ese acto profundo, ¿no?, de gracia y misericordia de un padre que está dispuesto a correr para ¿qué cosa? Perdonarte. Ahora, el asunto no queda allí nomás, sino que el padre dijo a sus siervos: acá el mejor ¿qué cosa? Vestido, y vestile, y póngale ¿qué cosa? Un anillo. Hace algunos años en una lección de nosotros decía que el anillo era el bautismo. Las parábolas no deben ser interpretadas así. Eso es ver las parábolas en forma esotérica. ¿Me entiende? Eso es una forma de manipular las parábolas. Cuando la Biblia dice que le puso el anillo, le está dando el derecho de ser hijo de Dios. ¿Me entiende? De que es hijo, que no es un bastardo, que no lo va a tratar como un jornalero. Al ponerle el anillo, le está diciendo: te devuelvo la autoridad de hijo. ¿No le parece esto escandaloso? En Estados Unidos un pastor hizo una cosa diferente. Al hijo mayor le puso el anillo, al hijo mayor le preparó el cabrito y la vestimenta. Y una señora detrás decía: así debió ser contada la parábola. El que tenía que recibir el premio es el obediente y no ese tal por cual. La parábola no fue contada así. La parábola
fue contada que el desobediente, el rebelde, el malcriado, el pecador, que solo depende del amor y la misericordia de Dios, recibe ¿qué cosa? El perdón de sus pecados. No solo eso, sino que le hace ¿qué cosa? Una. Ahora, imagínense la fiesta, interesante la fiesta. Cuando la fiesta ya ha empezado, ¿sí? La fiesta ha empezado, la gente del pueblo está con ellos. El pueblo no puede decir nada porque el Padre ya lo ha perdonado. En eso que está la fiesta dice que viene el hijo mayor. Mira, ahí recién aparece la